Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que ha pillado por sorpresa a muchísimos, incluyendo a nosotros. Preparaos porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita, la impactante noticia que involucra a dos de los nombres más resonantes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Estos dos titanes de la actuación, que tantas pasiones levantaron con su química en pantalla, vuelven a estar en el centro de todos los focos, y esta vez por motivos que a muchos nos tienen con la boca abierta. Si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque no querrán perderse nada de lo que viene. Para entender la magnitud de lo que hoy vamos a comentar, tenemos que remontarnos un poco, aunque no mucho, a la época dorada de Erkénzicus, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda la explosiva conexión entre Can Divid y Sanemein? La pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno global. Sus miradas, sus risas, sus broncas y por supuesto su romance conquistaron a audiencias de todas partes del mundo. Durante meses nos mantuvieron al filo del asiento, esperando ansiosamente cada nuevo episodio. Y más allá de la ficción, la química entre ellos trascendía la pantalla. Los rumores de una relación en la vida real no se hicieron esperar, alimentando aún más la fascinación de sus fans. Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, las imágenes de ellos juntos, los gestos de complicidad y la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, dejaban muy poco a la imaginación. Fue una época de ensueño, tanto para ellos como para sus admiradores, que anhelaban verlos juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Después de Erkénzicus, sus caminos profesionales tomaron direcciones distintas. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, probando suerte en Italia y España, donde ha cosechado un éxito arrollador, demostrando su versatilidad y carisma. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con proyectos de gran prestigio y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas. A pesar de haber seguido caminos separados, la sombra de Erkénzicus y la nostalgia por la pareja Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado presente en el corazón de sus fans. Las redes sociales se llenaban constantemente de peticiones para un reencuentro, de montajes, de deseos de volver a verlos juntos. Y parece que de alguna manera, esos deseos han empezado a tomar forma, aunque no de la manera que muchos esperaban. Y aquí es donde entra la noticia bomba, mis amigos. Con fecha de hoy, 4 de diciembre de 2025, la noticia que ha explotado es la siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo. Pero, ojo, se trata de una nueva serie o una película romántica como muchos soñaban. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ya está corriendo como la pólvora, apunta a un proyecto mucho más inesperado y, diría yo, innovador. Estamos hablando de una colaboración en un terreno completamente diferente, algo que va más allá de la actuación tal y como la conocíamos. Se rumorea, y con fuentes bastante sólidas, que ambos han decidido unir fuerzas en un proyecto empresarial, algo que podría estar relacionado con el mundo de la moda, la producción audiovisual o incluso algo completamente nuevo en el ámbito digital. Imaginen esto: dos de los rostros más reconocibles del panorama mediático turco, con una legión de seguidores a nivel mundial, decidiendo unir sus fuerzas en un emprendimiento conjunto. Las posibilidades son infinitas. ¿Podría ser una marca de ropa? ¿Una línea de fragancias? ¿Un nuevo estudio de producción que apueste por contenido fresco y diferente? O quizás, y esto ya es pura especulación nuestra, pero no deja de ser emocionante, un espacio digital donde compartan contenido exclusivo, tutoriales, o incluso retos que involucren a sus seguidores? La verdad es que la incertidumbre es parte de lo que hace esta noticia tan intrigante. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta alianza, sea cual sea su naturaleza exacta, promete ser un terremoto en la industria. Can Yaman, con su visión internacional y su creciente imperio mediático, y Demet Özdemir, con su arraigada popularidad y su impecable trayectoria, forman una dupla con un potencial arrollador. No solo hablamos de su talento individual, sino de la sinergia que históricamente han demostrado tener. La publicidad que esto va a generar es monumental. Piensen en la cantidad de miradas que se posarán sobre este nuevo proyecto, la expectación que creará. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, han sido una locura.
En Twitter, almohadilla Candemet y almohadilla nuevo proyecto Candemet se han convertido en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans están divididos entre la euforia por verlos juntos de nuevo y la curiosidad por descubrir de qué se trata exactamente. Algunos expresan decepción por no ser una serie, mientras que otros celebran la audacia de esta nueva aventura. Lo que está claro es que la atención está garantizada. Hemos visto comentarios de todo tipo, desde los que ya están comprando acciones de la supuesta empresa, hasta los que especulan con que podría ser una sorpresa relacionada con eventos benéficos o campañas sociales. Pero, ¿qué podría significar esto para el futuro de ambos? Para Can Yaman consolidaría aún más su posición como un empresario multifacético, no solo un actor. Demostraría que su influencia va más allá de las cámaras y que tiene una visión estratégica para su carrera. Para Demet Özdemir, sería una oportunidad para explorar nuevas facetas de su talento y su capacidad de emprendimiento, diversificando su carrera y abriendo puertas a nuevas experiencias profesionales. Ambos, de la mano, tienen el poder de crear algo verdaderamente disruptivo. Analizando un poco más las posibles áreas de este proyecto conjunto, si pensamos en moda, ambos tienen un estilo muy definido y una gran influencia en las tendencias. Can Yaman ha colaborado con marcas importantes y tiene una presencia mediática muy fuerte en ese ámbito. Demet Özdemir, por su parte, es conocida por su elegancia y su buen gusto, siendo un referente para muchas mujeres. Una línea de ropa o accesorios que combine ambos estilos podría ser un éxito rotundo. Si nos inclinamos por la producción audiovisual, también tiene mucho sentido. Ambos son conocedores de la industria, de las exigencias y de lo que conecta con el público. Podrían crear contenido de alta calidad, quizás con un enfoque diferente al que están acostumbrados, explorando géneros nuevos o apostando por historias que resuenen con las nuevas generaciones. Imaginen documentales, cortometrajes o incluso plataformas de streaming con contenido curado por ellos. Y luego está la opción más ambiciosa, un proyecto completamente nuevo, algo que combine varios elementos. Podría ser una plataforma digital que ofrezca experiencias interactivas, detrás de cámaras exclusivos, contenido educativo sobre actuación o incluso un espacio donde otros talentos emergentes puedan mostrar su trabajo. Las posibilidades son tan vastas como su imaginación y su alcance. Lo que hace este anuncio tan impactante no es solo el hecho de que trabajen juntos, sino el cómo y el qué. El hecho de que sea un proyecto empresarial, algo que va más allá de su rol de actores, demuestra una madurez profesional y una ambición que va a dar mucho de qué hablar. Es un paso adelante para ambos, una apuesta por el futuro y por la diversificación de sus carreras. Hemos estado investigando a fondo, tratando de encontrar más detalles, pero la información oficial aún es escasa. Lo que sí sabemos es que la noticia se ha filtrado hace pocas horas y ha sido confirmada de manera muy discreta por fuentes cercanas a ambos. Parece que la intención era sorprender al público de forma masiva, y vaya si lo han conseguido. La fecha de hoy, 4 de diciembre de 2025, quedará marcada en la historia del entretenimiento como el día en que Can Yaman y Demet Özdemir decidieron unir sus fuerzas de una manera completamente inesperada. Es emocionante pensar en las implicaciones. ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? ¿Será este proyecto una plataforma para lanzarse a nuevas aventuras aún más ambiciosas? Lo que sí es seguro es que esta colaboración tiene el potencial de redefinir lo que significa ser una celebridad en el siglo XXI, fusionando el estrellato con el emprendimiento de una manera audaz y visionaria. Así que, mis queridos amigos, la noticia de hoy es sin duda una de las más sorprendentes y emocionantes del año. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Pájaro Soñador, vuelven a unirse, pero esta vez en un proyecto empresarial que promete revolucionar la industria. Las especulaciones son infinitas, las reacciones son efervescentes y la expectación está por las nubes. Sea cual sea el destino de esta nueva aventura, estamos seguros de que dará mucho de qué hablar y marcará un hito en sus carreras. En resumen, hemos desgranado la impactante noticia de la colaboración empresarial entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las posibles áreas de este proyecto, las reacciones de los fans y el potencial que tiene esta unión. Es un momento emocionante para el mundo del entretenimiento y para todos los seguidores de estas dos grandes estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias y especulaciones. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que será este proyecto sorpresa? ¿En qué área apuestan?
Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante e informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo detalle de lo que está por venir. Hasta la próxima, y cuídense mucho. Chao.